que después fue avalada y respaldada por el presidente. Y también si nos pueden precisar la hora exacta en la que fue liberado Ovidio Guzmán y en qué punto fue la liberación, si fue ahí mismo en el domicilio o en algún otro. Y también si nos pueden dar detalles de qué pasó en esas 4 horas, porque pues mientras estaba todo el desastre en los puntos de Culiacán, no nos dieron detalles de qué pasó con Ovidio en esas 4 horas, por favor. Y finalmente, general, si tiene un estimado de para cuándo la Fiscalía Militar tendría este informe que nos dé respuesta de si hubo infracciones a la disciplina militar, por favor. Bueno, la primera parte, cuando nuestro personal está ahí, ustedes lo vieron ayer en el video que están ahí con el presunto delincuente, ya hay agresiones. Ayer le explicábamos que ni siquiera, y hace rato lo comenté también, ni siquiera alcanzan a ponerse en sus sitios las fuerzas, porque ya estaba agresiones en contra del personal militar. Entonces, bajo esa condición de que no teníamos todavía el proceso legal, estaba viendo las agresiones, había ya personal militar retenido. Ayer lo mencionamos en esta escala de tiempos. Entonces ya se veía un poco falta de seguir el proceso legal. Inclusive aquí citábamos, déjenme ver una lámina en donde casi son las mismas horas en las que está la presentación del informe de investigación a las 15:50 horas, y a las 15:50, a la misma hora, en Culiacán se están iniciando las agresiones. Entonces, en base en eso, en lo que se estaba viviendo, lo que nos estaban informando de la situación, y como todavía no teníamos la parte de complemento para el proceso legal, pues decidimos retirar al personal, retirar las fuerzas de ahí. Pues no teníamos todavía todo completo y se estaba presentando toda esta situación donde se ponía en riesgo a la sociedad, donde ayer mencionábamos, había amenazas a actuar en contra de la sociedad, y todo lo que ya nos habían informado, el ataque a la unidad habitacional. Entonces, eso es lo que de manera colegiada se analiza en el Gabinete de Seguridad, y decidimos retirar la fuerza. No hay, o más bien usted mencionaba sobre la hora exacta donde se retira la fuerza. Ayer lo citamos en la línea de tiempo. Aquí voy a checar. A las 18:49, por decisión colegiada del Consejo del Gabinete de Seguridad, se ordena dar fin a la operación, cesando todo lo que se estaba presentando en la ciudad. Entonces, 18:49 se toma la decisión, se les transmite a la gente que estaba ahí en la operación, y en ese momento se retira la fuerza. Se retira la fuerza. Dejan de estar ahí en el lugar donde estaban posicionados, dejan al presunto delincuente ahí en el punto, nunca es movido de ahí, se retiran, y todo el escalón ese que teníamos alrededor de la casa que estaba bajo vigilancia, todo eso se empieza a retirar hacia el cuartel militar, ¿no? No es… esa es la forma en que sucede. Bueno, la decisión ya la expliqué, es en base a lo que estábamos recibiendo de información. Entre todo el gabinete estábamos analizando cuál era los riesgos que se estaban presentando, cuál era
las condiciones que estaba viviendo o la sociedad, la operación, lo que pudiese haber presentado, o si continuábamos con toda la acción que llevaba el personal militar. Y bueno, ahí en ese análisis entre todos se determina, bueno, hay que retirar al personal que está realizando esta operación ahí en el punto, ¿no? Y por parte de la Fiscalía, o sea, ¿qué se argumentó? O sea, entiendo que sí empezó la agresión a la par de que se estaba acá presentando el informe y esperando la orden de cateo, pero ¿qué dijo la Fiscalía? O sea, no puede ser que no se sepa por qué no salió ese documento que se requería. Bueno, eso será parte de lo que tenga bajo su responsabilidad la Fiscalía, la investigación, y poder determinar lo que pues obtengan de datos, ¿no? Eso no lo tengo yo de información, y yo creo que es un proceso que tiene que seguir para poder deslindar las responsabilidades de las diferentes áreas que tuvieron que ver con esto, ¿no? Al igual que, como ya mencioné, nuestra Fiscalía Militar está haciendo su investigación para poder determinar si nuestro personal, desde el punto de vista o desde la jurisdicción militar, tiene alguna responsabilidad y tendrá que ser castigado en base a lo que la propia Fiscalía realice, su investigación, su determinación de los hechos, y ya pues esperaremos el resultado de ello. ¿Y sabe más o menos cuánto tardan estas investigaciones de la Fiscalía Militar? No tengo todavía nosotros también nos manejamos de la misma forma. El fiscal militar es, aunque sea militar, la estructura es una estructura militar, pero también tiene su autonomía para el desarrollo de sus trabajos. No puede, en este caso, el alto mando del Ejército o cualquiera de los mandos militares tener injerencia en el desarrollo de las investigaciones que realiza la Fiscalía. También tiene su propia autonomía y realiza sus trabajos, sus investigaciones de acuerdo a sus tiempos, ¿no? Gracias, general. A ver, además, mañana le seguimos, o sea, espérense, o sea, miren, todo, nada más que aquí vamos a ir aclarando punto por punto. Por ejemplo, qué bueno que la compañera hace esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo lo soltaron? ¿Cuándo lo soltaron? Sí, a el presunto delincuente. Sí, aquí acaba de aclarar el general cómo fue, y desde ayer también lo dijo, ¿no? Que se retiran, por eso, pero ahora se retiran, ya se van. ¿Qué manejaron los medios sobre esto? Que se había, digo, porque estos son mensajes de ida y vuelta. Espérate. La comunicación. Sí, pero ahora toda la información. Pero como es mensaje de ida y vuelta, aquí pues vamos también. ¿No tienen por ahí las 8 columnas, la foto? Sí, sin poner el periódico. O sea, sin poner la cabeza del periódico, por respeto. A ver si tienen la foto. Permítame. Igual un canal de televisión famosísimo. O sea, porque aquí estamos dando una versión, ¿sí?, de que se da la orden y se retiran. Así es. Y ya. Pero la versión, ¿sí?, que se difundió en algunos medios es de que se le disfrazó, se le puso uniforme militar para sacarlo. No, vamos a ver. Entonces, resultó falso. O sea,
Entonces, vamos siendo equitativos. No, es una responsabilidad que nosotros asumimos, ¿sí? Ya estamos informando como nunca se había hecho y dejamos de manifiesto que nos importaba más la vida que nunca, porque jamás se había actuado así, poniendo por delante el interés de las personas. Entonces, no fue así el comportamiento, sigue sin ser así el comportamiento de los medios que actúan no en representación de los ciudadanos, desde luego no todos, no vamos a generalizar, sino que actúan en función de intereses. Sí, ahora yo te contesto todo lo que tú quieras, no te preocupes. Que actúan en función de intereses creados. Entonces, a ver, ¿tu pregunta cuál es? Mira, pero quítenla, así. Señor presidente, estoy de acuerdo en eso, que es una información a ver. que salta al momento, pero del gobierno no había información. Es que esto es importante destacarlo, porque ya basta de la manipulación. Claro que vamos a garantizar las libertades, hasta el exceso, pero también no se puede estar apostando a la manipulación. Miren, fue disfrazado con uniforme militar para su entrega. Y esto que dice abajo, integrantes del Gabinete de Seguridad Federal informaron que a Ovidio Guzmán se le vistió con ropa castrense y un brazalete del plan DN3. Se le cubrió el rostro a medias y se le subió a una camioneta. Y ya se aclaró ayer que es un militar con un brazalete, sí, del plan DN3 por las pipas que detuvieron en Costa Rica, en la caseta a la entrada de Culiacán. Entonces, desde su punto de vista, presidente, ve que se trata de desestabilizar a México con lo de Culiacán. No. Nada más es que se aprovechan ciertas circunstancias para desatar ataques al gobierno. Y eso, repito, es legítimo. Nada más que así como se publican estas cosas, nosotros tenemos el derecho de dar a conocer nuestra opinión, que es lo que estoy haciendo. O sea, no es para ofender a nadie, es que es diálogo circular. A ver, Que usted está poniendo, sí. Y me llegó por redes sociales y los narcotraficantes estaban pasando esto. Esto era la información falsa que se estaba dando, pero ustedes no estaban dando nada de información hasta hoy. Y esta aclaración es 2 semanas después.
Esta aclaración es 2 semanas después. No estamos peleando contra ustedes, estamos informando porque es nuestro deber a la sociedad. Sí. Pero yo aquí le enseño la foto, la misma foto. Sí. Y así nos pudo haber llegado a miles de reporteros. Sí, llegó, pero esta fue el día siguiente. El mismo día. Sí, y nosotros el mismo día informamos. Sí, ¿cómo no? Ah, no, oigan, espérenme, esto fueron 4 horas. O sea, esto empezó a las 3, permíteme, a las 3 de la tarde empieza esto. ¿A qué hora salen ustedes en la conferencia? 19:30, 7:30. Lee el secretario un comunicado. ¿Mande? Sí, pero lo más importante, lo que más nos interesaba de todo, dar a conocer que se detenían las operaciones porque estaba en riesgo la vida de las gentes. A mí, miren, hasta les voy a comentar algo. ¿Saben cuándo me enteré de que era falsa la foto? Antier, en la mañana, porque cuando la mostraron así, no le di importancia. Y les voy a decir por qué no le di importancia. Porque llegué a pensar que si se había hecho eso para salvarle la vida a él y salvarle la vida a mucha gente, se había actuado bien, porque lo más importante era la vida de las gentes. No le di importancia, pero cuando me entero, cuando se presenta el informe, la relatoría, me muestran las fotos y resulta que es falsa. Entonces, ¿qué era lo primero? ¿Qué era lo que se tenía que evitar? La masacre. Entonces, fíjense, son lógicas distintas. Ustedes buscando la noticia, la nota, y buscando, sí, información y además precisa, sin ninguna equivocación. Y nosotros tampoco era preciso, señor. No, ya se acordó, ya se dijo, él lo reconoció. Mintió en esas primeras declaraciones. Sí, pero entonces, él lo reconoció, pero yo lo que quiero decirles es, son lógicas distintas. A nosotros lo que nos importaba era que se salvaran las vidas, y por eso la primera información, más que los detalles, lo que nos importaba era el mensaje de que se paraba el operativo. No se tenían todos los elementos. ¿Es insostenible esa versión de que a las 8:30 de la noche el secretario no sabía lo que ocurría? El secretario dijo textualmente, presidente, se encontraban realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos cuando fueron agredidos desde una vivienda. ¿Es insostenible esa mentira, presidente? Eso, no, pero eso ya él mismo, sí, lo aclaró, lo hemos aclarado. No se tenían todos los elementos. Esto fue saliendo poco a poco hasta que se conocieron cuáles fueron los hechos. La diferencia
¿sí?, de lo que estamos haciendo ahora y lo que se hacía antes, es que antes era mentira sobre mentira y se seguían. Y nosotros tenemos aquí el valor, ¿sí?, de decir: nos equivocamos y se rectificó. Y lo más importante de todo, eso no lo van a reconocer nuestros adversarios y sus voceros, y mucho menos de los que tienen mentalidad autoritaria. Lo más importante de todo es que se puso por delante la vida de las personas, se cuidó a la gente, se evitó una masacre. Entonces, eso resulta que no es importante. Lo importante es, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, ¿quién le mintió al secretario Durazo? Él tenía esa información originalmente, esa fue la que recibieron. ¿Quién mintió, presidente? Con todo respeto, ¿quién le mintió al secretario para que saliera a dar ese informe? Eso fue lo que se dijo en el gabinete cuando estaban reunidos, así fue, ¿no? Sí, esa es la información teléfono que recibimos. Por eso, pero ¿de quién fue? Y es la misma inmediatez en que nosotros recibimos la información. Pero, a ver, primeramente, el hecho de que no haya habido información no justifica la difusión de información equivocada como correcta. Ese día, al siguiente día en la mañana, rectificamos la información que habíamos dado el día anterior. Deben ustedes entender, en buen plan, que en ese momento no estábamos pensando en la información, sino en la esencia de la decisión que debíamos de tomar para salvar vidas, para no incrementar los niveles de tensión que ya había entre la población y regreso, evitar enfrentamientos y muerte. Recibimos la información de los propios responsables del operativo que muy probablemente estaban también con la misma preocupación nuestra y en ese momento nos proporcionan esa información y es la que compartimos. Pero como decía el señor presidente, lo importante es que estábamos construyendo la decisión adecuada. Y para el compañero de los medios, con todo respeto, una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta y otra muy distinta es tener la intención de mentir, que nunca existió ni existirá en el gabinete, porque además no tenemos necesidad de hacerlo. No estamos protegiendo absolutamente a nadie. Consecuentemente, cuando recibimos información corregida y corroborada, que ese es otro tema, la corregimos o la expresamos, la damos a conocer al siguiente día, asumiendo la responsabilidad del error de haber recibido información equivocada, pero asumiendo la responsabilidad de corregirla. Bueno, ya, es que están muy excitados, vamos mejor mañana a seguirle, si les parece. ¿Qué pasa a las 15:17 cuando detienen a Ovidio Guzmán? Llegan estas fuerzas especiales. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no mañana volvemos a poner la línea del tiempo? Sí, ¿Qué de pasa nuevo. a las 15:17 cuando lo detienen? ¿Y en qué momento, lo que no se entiende esta línea del tiempo y para no volar la nota,
El asunto es este. Lo detienen a Ovidio Guzmán a las 15:17 y en ese momento están las... a esa hora. Están las fuerzas especiales, llegan estas fuerzas especiales, lo detienen, es la parte de estas imágenes que nos presentan ayer ustedes, o lo acompañan o llegan o se presentan las fuerzas federales. Aquí hay dos preguntas. ¿Qué pasó después? ¿Ahí se quedaron en ese domicilio? ¿Ovidio Guzmán fue a algún cuartel militar, fue a una oficina del Ministerio Público? ¿Se quedan ahí, lo detienen y entonces ya se acaba? Y otra parte que hay más y que no se entiende. Pero eso ya se dijo, o sea, al momento que se detiene la operación, se retiran y ya se quedan. Entonces, ellos. ¿a qué hora se retiraron? Entonces, ¿a qué hora se retiraron? Ya se dijo ayer, mañana se vuelve a poner. Bueno, y entonces, ¿quién llevó a cabo esa negociación? O sea, ¿cuál pieza del cártel de Sinaloa negocia con las fuerzas federales? O sea, ¿quién? Ninguna. Pero si Azteca quiere, ¿sí? Poner eso, que lo ponga. No, presidente, no es un asunto de Televisión Azteca, ni mucho menos claro, un asunto de hechos, es un asunto mío y perdón la duda. De veras, bueno, perdón la duda. Respeto, son asuntos muy serios que requieren responsabilidad y no se puede por el amarillismo, ¿sí? Poner en tela de juicio una acción tan importante que es un parteaguas en lo que era una política autoritaria que nunca fue cuestionada por los medios, con honrosas excepciones, que fue aplaudida por los medios, una política que desató la violencia en México porque se declaró una guerra y causó miles de muertos y convirtió a México en un cementerio. Eso era lo de antes. Este parteaguas, que significa exactamente lo opuesto, el ya no apostar a la violencia, el no apostar al exterminio, el no apostar, ¿sí?, a destruir a los llamados riesgos colaterales, afectar a la población civil. Entonces, ya es tiempo también, sí, incluso aún con este diálogo tan importante, esta polémica, a pensar en el interés general y a una ética que debe de existir en el manejo de la información, que es fundamental, pero no impuesta. Los medios se deben de regular con los medios y en este caso tiene que ser la sociedad, tienen que ser los ciudadanos. Por eso esta información es importante, porque ya basta de amarillismo, de espectacularidad, ¿no?, y de querer poner siempre. Eso era cuando las autoridades no tenían reitero, cuando no había autoridad moral, que eran corruptos, entonces se los sentaban en la silla de los acusados. No, ya no es así. ¿Sí? Ya esta imagen que difunde la jornada en primera plana de este militar retenido, ¿la difunde el cártel de Sinaloa? ¿El cártel de Sinaloa difunde la imagen de este militar retenido? No sabemos quién, lo único que podemos decir, ¿sí?, que ellos van detenidos, ¿sí? Ellos están detenidos y eso se dijo ayer. Sí, ayer se dijo. Nada más, sí. Esa duda es, ¿esa imagen la filtró el cártel de Sinaloa pues o no tenemos se entiende la información? Que o la dieron a conocer ellos y la interpretación que se les dio en los medios, ¿sí?, no en todos, pero en algunos medios. Pero esto es un indicador de cómo estuvieron y cómo siguen estando los medios en este asunto
y en general. Miren, ¿por qué es interesante esto? O sea, hacer la reflexión entre todos y analizar lo que está sucediendo. Antes del golpe militar, antes de que se asesinara al presidente Madero y al presidente Pino Suárez, al vicepresidente José María Pino Suárez, se creó un ambiente. Nunca la prensa, después de haber sido una prensa sometida, abyecta, rastrera, durante el porfiriato, al triunfo del movimiento maderista, se desatan en contra de Madero. Todos en general. De ahí viene lo de la prensa fifí. De ahí surgió una frase fuertísima que la voy a decir porque todo esto ayuda. O sea, esto es parte de la transformación que queremos para el país, ¿sí? Y hay que aprender de la maestra de la vida, que es la historia. Eso decía Cicerón. ¿Saben qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice, le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Eso no se lo perdonaron, nunca. Por eso se ensañaron en él. Primero en Gustavo Madero y luego en su hermano. Yo no quiero que nunca jamás vuelva a suceder eso. Esa es de las historias más vergonzosas del periodismo y de la política en México. Entonces, vamos viendo, ¿sí? Y que cada quien asuma su responsabilidad, pero nada de que nada más va a haber mensaje en un sentido. No, afortunadamente, aun cuando entre nosotros podamos apasionarnos, ahora los ciudadanos gozan de una gran sensatez y serenidad. Ya lo hemos dicho, lo que más tenemos ahora es conciencia ciudadana, como nunca. Y existen los medios, los otros medios, los no convencionales, las redes sociales. Entonces, pero es muy bueno el tema. Mañana vamos a volver a poner la línea del tiempo para volver a aclarar y toda la información que se requiera, sin ocultar absolutamente nada, porque no tenemos nada que ocultar. Toda la información se va a entregar, porque tenemos nuestra conciencia tranquila. ¿Hay videos sobre el retiro del ejército en el momento? Si existe video, se les va a pasar mañana. Todo lo que exista. Se va a su casa, cierra la puerta y el ejército se retira. Si hay video, si hay información, se les entrega. Pero está descartado que haya el video, ¿no? ¿Mande? Está descartado que haya el video, ¿no? Se manejaba No, desde el no, viernes. vamos, no descartemos nada. Todo se revisa. O sea, nosotros no nos vamos a quedar, ¿no?, con una versión, o sea,
no vamos a caer pues en la autocomplacencia. Tenemos que tener capacidad para rectificar. Eso es parte esencial de la política. Nada de que, mira, es que ya dijimos esto y si ahora por nuestra prepotencia, ¿no? Rectificamos, nos vamos a ver mal. No, es decir, faltaba esta información, hacía falta esto, todo. Si les estoy diciendo que no va a quedar nada para Netflix, sí, ni para las notas o reportajes, ¿no? No hay cosa peor que sea uno señalado como deshonesto. Eso es lo peor que puede haber. O sea, yo creo que eso es peor que ser señalado como corrupto, porque la corrupción es robar dinero y la deshonestidad es, además de robar dinero, ser incongruente. Entonces, tenemos que ser honestos y decir todo. Entonces, nos vemos mañana, si les parece. Bien. Gracias, jóvenes.